Desde algún lugar del zona sur del Partido de la Costa, el señor y compañero, profesor Tato 30. ¿Cómo te va, Tato? ¿Qué tal, Silvio? ¿Cómo te va? Buenas tardes para vos, buenas noches para vos y para los oyentes. Muy bien, muy bien. Bueno, como siempre nosotros queremos largar con vos esta ya famosa, prestigiada columna de Tato 30. ¿Con qué nos vas a sorprender hoy? Bueno, tiene que ver con la fecha, hoy 16 de junio. Me acuerdo que ese 16 de junio yo estaba viniendo en tren, vivía en lo que hoy es el segundo cordón de Gran Buenos Aires, venía de la casa de mis abuelos cuando nos enteramos de la noticia del bombardeo de Plaza de Mayo. Mi padre, inclusive, que era trabajador en aquel momento, eh, los transportes públicos, estaba ahí en la plaza. Pero, digamos, para rememorar eso, empezaríamos por una frase que por ahí supondrán que nada tiene que ver, pero Carl Gustav Jung decía: aquellos que no aprenden nada de los hechos desagradables de sus vidas fuerzan a reproducirlos tantas veces como sea necesario para aprender lo que enseña el drama de lo sucedido. Lo que niegas te somete, lo que aceptás te transforma. Esto lo planteaba desde la psicología hacia cada individuo, pero, y como siempre digo, sin forzar el análisis, podría valer también para las sociedades. Hay también una frase atribuida al expresidente Nicolás Avellaneda que decía: los pueblos que olvidan su historia están condenados a repetir sus errores. Particularmente diría que aquellas sociedades que no hacen un culto de la memoria, su camino como tal será por lo menos tortuoso. Hay momentos dolorosos en nuestra historia que una gran mayoría ignora o es compelida a ignorar y que con el paso del tiempo puede olvidarse. Sobre todo en esa transferencia que debemos hacerle a las y los jóvenes. Hoy se cumplen 65 años de un acontecimiento atroz sucedido en nuestra patria. Fue ese 16 de junio de 1955 en donde un sector de las Fuerzas Armadas, concretamente aviones navales, bombardearon la Plaza de Mayo en Buenos Aires, sobre población civil indefensa. Hecho solo comparable al bombardeo sobre la población civil española de la ciudad de Guernica, en España, durante su guerra civil. La consigna de estos aviones navales o de sus pilotos era clara: hay que matar a Perón. Ese día el presidente Perón tenía información de que algo, la oposición de aquel momento, con acuerdo con la Marina, estaban tramando. Pese a ello, Perón decidió continuar con su actividad diaria y estar alerta a cualquier aviso. A eso de las 9 de la mañana, la reunión que llevaba adelante con el embajador de los Estados Unidos fue interrumpida. Fue interrumpida intempestivamente por el general Franklin Lucero, quien ingresó pidiendo disculpas con un marcado gesto de preocupación. Perón sabía que estaba programado un desfile aéreo en desagravio a la bandera nacional y a la memoria del libertador José de San Martín por los destrozos que se habían producido en la catedral, donde descansaban los restos del general. Pero Lucero estaba en condiciones de confirmar las sospechas. Ese desfile aéreo podía ser aprovechado para bombardear la Casa de Gobierno, y de hecho su principal ocupante. Con ello convenció al presidente de que se trasladara a su despacho en el Ministerio de Guerra, cruzando la avenida Paseo Colón. Desde su nueva ubicación, a las 12:40 en punto, Perón pudo escuchar el sonido inconfundible de aviones de combate. Luego supo que eran Lincoln y Catalinas de la aviación naval, comandados por el capitán de navío Enrique Noriega. Era un ruido inesperado, nuevo, en Buenos Aires, que se entrenaba con la primera capital de Sudamérica en ser bombardeada desde el aire por sus propias Fuerzas Armadas. Curiosamente, desde luego, ¿por quién? Por la Marina. El plan de los golpistas era claro: había que matar a Perón. Los aviones atacantes llevaban en sus colas
pintado una V y una cruz que señalaba el criterio de Cristo vence. Dado esto en el marco del enfrentamiento que tenía en ese momento el general Perón o el gobierno del general Perón con la cúpula de la jerarquía eclesiástica. En la plaza, además de los apurados transeúntes, había algunas familias que se disponían a presenciar el desfile aéreo. Nunca imaginaron que la parada militar tuviera un carácter tan realista. Las primeras bombas cayeron a pocos metros de la pirámide. Sobre la Casa Rosada cayeron un total de 29 bombas, de entre 50 y 100 kilos cada una. Otra de ellas destrozó un trolebús repleto de pasajeros. Mi papá, que estaba en ese momento en la plaza, vio que ese trolebús estaba cargado de chicos de la escuela, vestidos con guardapolvos blancos, que iban a visitarlo a Perón. Al enterarse de los hechos, la Confederación General del Trabajo convocó a la plaza a defender a Perón. El general trató de parar la movilización. Desde su puesto de comando en el Ministerio de Guerra le ordenó que no se movilizaran los trabajadores para evitar víctimas, pero ya era demasiado tarde. Perón tenía claro algo que los dirigentes de la CGT parecían no ver. Sabía que los atacantes, lejos de conmoverse por la barrera humana, dispararían criminalmente sobre la multitud sin la menor contemplación. A la tarde, eran cientos los descamisados reunidos para defender su gobierno en la histórica plaza, cuando una nueva oleada de aviones espantó a las desconcertadas palomas y arrojó su mortífera carga de 9 toneladas de bombas sobre la multitud. En Plaza de Mayo y sus alrededores quedaron los cuerpos de 355 civiles muertos y más de 600 heridos. Se había perpetrado el peor ataque terrorista de la historia argentina. Sus autores eran respetables, entre comillas, desde luego, militares y civiles, que se frotaban las manos imaginándose el triunfo de un golpe militar que devolvería a la negrada, a los cabecitas negras, a los lugares de los que nunca, según ellos entendían, debían haber salido. Entre los autores intelectuales de aquel horror había varios civiles, unidos no precisamente por el amor, sino por el espanto, que estaban dispuestos a provocar. Algunos de ellos eran el socialdemócrata Américo Yoldi, el radical Miguel Ángel Zavala Ortiz, el conservador Harvey Chin y los nacionalistas católicos Mario Amadeo, ¿le suena este nombre? Mario Amadeo y Luis María del Pablo Pardo, miembros fantasmales de una hipotética junta de gobierno cívico-militar. En el Ministerio de Marina, uno de los conspiradores, el almirante Aníbal Olivieri, observaba por las ventanas cómo avanzaban sobre el edificio columnas de trabajadores enardecidos y decididos a vengar a sus compañeros asesinados. El marino tomó el teléfono y, aterrado, llamó al ministro de Guerra, el general Lucero, y le dijo: por favor intervenga, mande hombres, nos rendimos, pero evite que la muchedumbre armada y enfurecida penetre en el edificio del ministerio. Junto a Olivieri estaban sus colaboradores más cercanos. ¿Quiénes eran? Nombres conocidos: los tenientes Emilio Eduardo Macera y Horacio Mayorga, que van a tener ese triste futuro. Perón habló esa noche por la cadena nacional de radio y televisión. ¿Y qué dijo? ¿Habló de venganza? Dijo textualmente lo siguiente: lo más indignante es que hayan tirado a mansalva contra el pueblo. Nosotros, como pueblo civilizado, no podemos tomar medidas que sean aconsejadas por la pasión, sino por la reflexión. Para no ser criminales como ellos, les pido que estén tranquilos, que cada uno vaya a su casa. Les pido que refrenen su propia ira, que se muerdan como me muerdo yo en estos momentos, que no cometan ningún desmán. No nos perdonaríamos nosotros que a la infamia de nuestros enemigos le agregáramos nuestra propia infamia. Los que tiraron contra el pueblo no son ni han sido jamás soldados argentinos, porque los soldados argentinos no son traidores ni cobardes. Sepamos entonces cumplir como pueblo civilizado y dejar que la ley castigue. Desde luego, la ley no castigó. Eva Perón había muerto. La que estaba en condiciones de poder condenar este tremendo acto de barbarie había muerto. Nuevamente, reafirmo, hasta el día de hoy,
la ley no castigó a nadie. Ujú. Muy cruel, muy crudo, muy duro, pero muy clara y muy contundente tu columna, Tato. Dejo esto porque son datos concretos que quiera verificarlos. Esto lo extracté del libro Los mitos de la historia argentina de Felipe Piña. Ahí están los testimonios, desde luego mucho más extensos y mucho más pormenorizados. Aparte, doy pie, que sé que lo tenés en columna, al compañero Ernesto Jauretche. Uh-huh. Sí, exactamente, que va a estar después de vos. Lo que estaba pensando es estos señores del macrismo y antes del macrismo, los que prepararon el terreno para la llegada del macrismo, que vienen a hablar de la grieta, ¿no? Mira, es concreto acá. Yo técnicamente no lo podría definir, pero acá Felipe Piña lo dice: es el primer acto de terrorismo en la República Argentina. Fue un acto terrorista, básicamente sembrar el terror en la población con la clara intención de iniciar un golpe de Estado. Bueno, de hecho se produjo unos meses después, digamos que fue la antesala del golpe de Estado. Y con la amenaza de bombardear Ensenada y Berisso, donde estaban las destilerías de YPF y todo esto, ¿no? Mar del Plata lo hicieron, bombardearon las destilerías que estaban en Mar del Plata. Incendios que mucha gente que conocía en Mar del Plata contaban, que lo recordaban perfectamente, como las llamas llegaban a 50 metros de altura. Uh-huh. Bueno, Tato, a mí me parece muy útil lo que acabas de hacer, muy útil para los desmemoriados y muy útiles para los que ignoraban el caso, el tema, y muy útil para los que se tapan los oídos y se vendan los ojos para no ver la realidad. Es una realidad, fue una realidad incontrastable. Y bueno, Silvio, para eso estamos. Muy ¿no? bien. Desde la historia lo único que podemos hacer es eso. Bueno, hay algunas otras cosas más, pero bueno, en principio eso. Bueno, desde ya muy amable. No, por favor, Será Silvio. hasta la próxima con la columna de Tato 30. Muy amable. Hasta luego. Hasta luego, Silvio.